Bueno, Introducción al Oscuro es mi cuarta película y tiene mucho que ver con la forma en la que hice mis películas hasta ahora. En muchos sentidos es una película que tiene materiales de todas las películas anteriores y fue sin duda la más fluida, en el sentido de que se hizo en muy poco tiempo, se filmó solo en 13 días y nació de una emoción muy concisa que tuvo que ver con la muerte muy inesperada de un amigo a quien todos imaginábamos bastante atemporal, bastante inmortal, que era mi amigo Hans, un amigo de Viena que venía de un mundo por un lado muy distinto y lejano y por otro lado también muy familiar por el pasado de mi familia, que eran judíos de Europa del Este, y con quien tuve una relación muy especial que mucha gente interpretaba como un lazo que tiene mucho que ver con los aspectos de cierta relación padre-hijo. Otra gente pensaba que éramos amantes. Era una relación difícil de clasificar, muy intensa cuando nos veíamos, aunque vivíamos en países distintos. Entonces, cuando él murió, el festival que él dirigió durante 20 años, la Bienale, invitó a algunos amigos a programar películas en su homenaje, un poco para llenar también agujeros que habían quedado del Festival Huérfano, y así fue que surgió la idea de viajar a Viena a presentar esta película en su homenaje, pero también a filmar una película. Sentí que tenía que haber la idea de hacer una película que de alguna forma cristalizara el tipo de relación que habíamos tenido, más allá de él y de su persona, digamos, pública, y más allá de mí, y más allá de nosotros. En ese sentido, pienso en la idea de lo espectral, de una película que tiene que ver con dos amigos, como han existido relaciones y como existirán, y en ese sentido buscar resonar ciertas cosas que tienen que ver con las relaciones en un sentido más universal, a pesar de nacer de algo muy específico, muy íntimo y muy personal, como fue mi amistad con Hans. Bueno, al igual que mis películas anteriores, no fui con un guión y con una idea muy dura de lo que iba a hacer, sino que teníamos un pequeño mapa, más que nada con locaciones a las cuales nos interesaba acceder, y que por suerte también gracias a Hans y a su equipo del festival, la ciudad se abrió como nunca antes me había pasado que se abriera una ciudad, una estructura. Entonces en esos pocos días que tuvimos pudimos filmar en casi todos los lugares que quisimos y eso fue verdaderamente un privilegio. Y por lo demás fue todo improvisado, había una emoción muy clara del lugar desde el cual la película estaba hecha. Yo no quería que fuera una película sobre Hans y quién había sido Hans Hurch y todo esto, sino más bien en el sentido de una ofrenda, una película para Hans, cosas que a Hans le hubiesen gustado y que a mí también me gustan, y en un sentido de trabajar con esos materiales de una forma que funcionara dentro de lo que estábamos haciendo, que era una película. O sea que fue un equipo muy pequeño, de gente que tenía una sensibilidad a lo que estábamos tratando de hacer, que para mí eso era lo más importante. Pero no fui con una idea definida de cómo íbamos a estructurar la película. Todo lo que está filmado es improvisado, es espontáneo y tiene que ver con, sí, con Viena también como un tercer personaje de la película. Bueno, ese es un poco el nombre del juego, ¿no? Cuando uno hace una película, hacer un guión, no quiere decir que no está buscando una dinámica o una estructura dramática. No tengo ningún problema con eso, sino que no es escribiéndolo a priori que lo consigo. Hasta ahora, por lo menos, eso es algo que nunca me pasó. Lo estoy intentando en un nuevo proyecto, poder como trabajarlo en papel, pero hasta ahora no es algo que me haya sucedido. Entonces, el montaje es un trabajo muy intenso, donde se busca hasta dar con una estructura que funciona para los materiales, y naturalmente eso tiene que ver con una cuestión de la dinámica y de la función que cumple en cada cosa, y que no es que cada material está ahí para revelar una idea que el espectador tiene que aceptar y entender, sino que el material que funciona lo probamos en función de, como decía antes, en qué momento de la película va o no, y así le vamos. Es un proceso que tiene mucho que ver con la escultura, y así se va como encontrando la estructura de la película, si es que eventualmente hay una película, porque no partimos de una base que hay una película que está ahí, sino que es un proceso muy largo, muy instintivo, donde hay una cuestión también de encontrar la lógica, que no es una lógica racional típica, es una lógica que tiene que ver con algo más emocional, y por ende subjetivo, y por eso también más difícil, pero una lógica, de todos modos, que se puede trabajar y que se puede mover y tirar información moviendo las cosas del lugar. Bueno, dramaturgia es una palabra muy grande, pero digamos que este tipo de película que no tiene un guión y que no tiene luces y que no tiene movimientos de cámaras,
parte más bien de la negación de muchos de estos dispositivos. La película filmada con un solo lente fijo, que para mí es algo que es muy interesante, que lo hice también en la película anterior, que donde mucha gente piensa que hay un sacrificio, que sin duda lo hay, a un montón de otras infinitas opciones. Para mí es una gran libertad entender que si quiero filmar de cerca tengo que acercarme físicamente, o si me quiero alejar, y la relación entre eso con el sonido, que esto es una película filmada con el sonido directo, no hay doblajes o foleys, es todo sonido directo, entonces hay algo de esa relación con la cercanía y con también, no solo con una cuestión de inteligibilidad, que es lo que se suele poner en el centro de manera a veces demasiado jerárquica del registro sonoro, sino en el sentido de lo que son, por ejemplo, los espacios sonoros, los tejidos acústicos de los lugares en los que filmo, para mí son muy importantes también. Entonces eso empieza a predeterminar también una forma de filmar donde, como te decía, es un solo lente fijo y si queremos que se entienda y se escuche, vamos a filmar de cerca. En general estamos muy interesados en la relación con la arquitectura y con los espacios y con los cuerpos enteros y no la cosa tan sobremanipulada y fragmentada permanente, que hay una tendencia siempre a veces a querer acercarse o de manipular demasiado eso. A mí personalmente es algo que me interesó mucho, y si estás filmando sin una idea preconfigurada de lo que va a pasar, es la única forma de que cuando pasa algo que te interese esté filmado, porque si no te lo perdés. Por eso, al no tener un guión, filmar con cierta distancia permite ver y estar filmando en cierto contexto de cierto rigor, como lo quisimos hacer. Así que en esta película fue así. Hay paneos, hay un poco más, no es tan rígido, es más libre que en mi película anterior, que casi no había movimiento de cámara. Aquí hay algún que otro paneo y movimiento de cámara, pero hay como una distancia que no por eso implica una frialdad. Creo que ese es el tema. Estamos lejos, pero hay una calidad muy subyacente en el material y en la película que creo que funciona bien también con esta distancia.